Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Es el Pastor Peter. En estos días estamos recordando el hecho de que en 1527 Martín Lutero publicó una obra seminal. Se creía que era su magnum opus, o su obra primera, su obra magna, ¿no? Ah, y esto fue realmente la obra magna de la Reforma, si se quiere, ¿no? Y esta obra seminal se llamó La esclavitud de la voluntad. Ah, ya sabemos que eso en latín es de servo arbitrio, que significa literalmente, la voluntad esclavizada, ¿no? Y en este libro él está respondiendo a un catedrático, un humanista realmente, que se llama Erasmo, ¿no? Y Erasmo es un hombre educado en letras, ha estudiado griego, de hecho pues compila un Nuevo Testamento griego, que el mismo Lutero termina usando. Ah, pues, ah, pero la tesis de Erasmo sencillamente es la misma tesis que ha defendido Pelagio y que defienden aún los semipelagianos hasta el día de hoy, y es que dicen que el hombre tiene una voluntad libre. Es decir, que el hombre puede libremente elegir a Dios. Así escuchamos de muchos púlpitos, de institutos bíblicos, campamentos, etcétera, ¿no? Púlpitos que se prestan para decir lo mismo que dijo Pelagio, y es que el hombre tiene libertad para elegir a Dios. En aquellos días, en los días de Pelagio, teníamos el caso de Agustín, y Agustín pues le contesta a Pelagio, ¿no? Y realmente es Pelagio el que le está contestando a Agustín, porque escucha una de las oraciones eh, que ha hecho Agustín, ¿no? Que habla acerca de que solamente el hombre puede hacer lo que Dios lo capacita al hombre para hacer, ¿no? Entonces, pues Pelagio no está contento con eso, porque quiere hablar de la libertad del hombre. Pues esa conversación se sigue haciendo hasta los días de Lutero, ¿no? Y Erasmo, pues es realmente un heredero de Pelagio, ¿no? De hecho, hay algo importante que tenemos que entender, y es que Erasmo, o mejor dicho, Pelagio, fue declarado un hereje por la iglesia de sus días. Pero sin embargo hubo un papa que recibió sus enseñanzas, y ese es el detalle. Desde aquel entonces esa doctrina de la libertad libre ha sido implementada en la iglesia romana, así que corre por medio de la iglesia católico romana hasta los días de Erasmo. Entonces cuando llegamos, yo estoy hablando más o menos como del siglo V, ¿no? Que era esto donde vivía Agustín y Pelagio, pero aquí estamos en 1500 y este es 1525, y aquí tenemos a Lutero que está respondiéndole a Erasmo, y en este argumento teológico, de la teología reformada, si se quiere, es fundamental de la teología reformada. Pues no, Lutero rechazó la noción de que las personas pueden lograr la salvación uh, sin, sin la necesidad de la voluntad soberana de Dios en la redención. O sea, él pues rechaza la idea de que el hombre puede salvarse por su propia voluntad, sino que pues él los dice que la voluntad del hombre está esclavizada. Es decir, que no es que el hombre no tiene libre elección para hacer decisiones de cosas, como la ropa que se pone, o la comida que va a comer. No, eso el hombre puede hacerlo libremente, pero el problema es que el hombre muerto en sus delitos y pecados, el asunto es que no elige a Dios, sino que necesita la intervención de Dios para que entonces el hombre pueda elegir a Dios, ¿no? Y no es que Dios elige al hombre en base a que Él ve que el hombre usa su libre albedrío para elegirlo primero a Él, porque eso lo haría al hombre soberano. ¿Te das cuenta? Esa es toda la pelea. Y la pelea sigue en estos días, todavía, ¿no?
Entonces hay unos que siguen el campo de Pelagio y siguen el campo de Erasmo, you know, y hay otros que siguen el campo de Lutero, que es realmente el campo de Agustín y es el campo de realmente del apóstol Pablo, que dicen que Dios es el que abre el corazón de las personas para ser salvos. Déjame darte un par de ejemplos. Por ejemplo, vemos en el libro de Hechos, ¿no? Pues el caso de Lidia, ¿no? Pablo está ahí en Filipo y se nos dice pues que él está predicando ahí. Estoy abriendo la Biblia en Hechos 16, 14, dice, y estaba muy alegre desde el versículo 13. El día de reposo, cuando salimos fuera de la ciudad, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y mira lo que dice aquí. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, es decir, que creyeron en el Señor Jesucristo, en el Mesías, y se nos rogó: si juzga que soy fiel al Señor, venga a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Quiero que veas esto, porque aquí se nos dice que Pablo ha llegado a Filipos. Esto es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y él está quedándose por varios días en esa ciudad. Y entonces va al río donde hay una reunión de oración. Y pues ahí está él hablando a algunas mujeres que se habían reunido. Está hablándoles del Mesías, del cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías y el Salvador, ¿no? Y dice que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Esta mujer era una empresaria, si quiere, una microempresa tal vez, ¿no? Que vendía telas. Y dice que adoraba al Señor, es decir, adoraba al Dios de Israel. Pero ahora se va a encontrar con la verdad del Mesías de Israel, que se llama Jesús, ¿no? Ese es al que Pablo predicaba. Pero aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Notas lo que dice? Dice que fue el Señor el que abrió el corazón de ella. No es que ella abrió su corazón. ¿Ves? Pelagio, Erasmo y muchos hoy día andan por ahí diciendo que el hombre puede abrir su corazón por su propia voluntad, por su propia fuerza. Pues eso es lo que enseñaba Roma, ¿no? Y lo que siguen enseñando estas personas, ¿no? Que parecen inofensivas, pero realmente lo que están enseñando es salvación por obras. Pero la salvación no es por obras. Dice Pablo que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves? La salvación es que el Señor abre primero tu corazón, te cambia el corazón de un corazón de piedra por uno de carne, te abre los ojos, te abre los oídos para que entonces puedas escuchar el Evangelio y puedas decir: yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pero quien comienza con toda esta actividad es Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Agustín enseñaba. Eso es lo que Martín Lutero enseñaba. Eso es el principio de la Reforma. ¿Ves? El hombre en su voluntad propia no puede elegir a Dios, a menos que Dios intervenga y lo haga libre para que él pueda entonces ver al Señor Jesús, oír el Evangelio y creer con su corazón y confesar a Cristo con su boca. Déjame leerte un pasaje más. ¿Okay? Y aquí los semipelagianos se van a poner alegres, ¿no? Porque a ellos les gusta decir que el hombre es responsable de creer. Y sí, claro, el hombre es responsable de creer. Pero el asunto es por qué causa cree. Esa es toda la premisa de este libro de Martín Lutero. You know? Y mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Entonces ahí muchos se alegran, ¿no? El pelagiano dice: ahí está, te das cuenta, el hombre lo que hizo fue escuchó el mensaje, escuchó el evangelio, y lo que pasa es que creyó
Y entonces por eso que él ejerció su voluntad, dice el pelagiano, ¿no? El semipelagiano. Dice, ejerció la libre voluntad que tiene. Entonces por eso, entonces él creyó, y porque él creyó fue sellado, y recibió el Espíritu Santo de la promesa. Sí, pero hermanos, aquí hay un contexto. Y el contexto es Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces comienza el pasaje. Dice así Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo. Dice que Dios ha bendecido al hombre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que está en Cristo Jesús. Y después él dice lo siguiente: porque nos escogió excelsato en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que esa palabra griega, excelsato, es un aoristo indicativo en medio, pues ahí está diciendo que Dios eligió para sí mismo. Dice que Dios nos escogió para sí mismo. ¿Ves? El semipelagiano quiere decir que no, que fue el hombre el que eligió a Dios, y porque Dios miró en el corredor del tiempo que la persona iba a creer, entonces Dios lo eligió de vuelta a la persona. Pero eso no es lo que dice este texto. Lo que dice este texto es la posición agustiniana, es la posición de Pablo mismo, ¿no? Y es la posición de Lutero, y la posición de Calvino, y la posición de la Reforma Protestante. ¿Y cuál es esa posición? Es sencillamente respetar lo que dice el texto, de que ciertamente el hombre tiene que escuchar el mensaje y tiene que creer el mensaje. Pero ¿sabes por qué el hombre escucha el mensaje y cree en el mensaje, como dice el versículo 13? Porque en el versículo 4 dice que Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo estas dos verdades se reconcilian? No, no sabemos, porque es una paralela que el hombre no puede entender. El hombre es responsable para creer, Dios es soberano para elegirlo, pero el hecho es que si hay alguien que cree en el Señor Jesucristo, porque el Evangelio tiene que ser predicado y proclamado, estamos de acuerdo en eso. Pues sabes una cosa, si alguien cree en el Señor Jesucristo, el hecho es que ha sido elegido antes de la fundación del mundo. Dios soberanamente intervino en su estado de muerte espiritual, le abrió los ojos, le abrió sus oídos, le hizo entender con su mente el mensaje del Evangelio, y ahora el hombre cree. Pero todo es una obra que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo en su voluntad soberana. ¿Ves? La voluntad del hombre, por tanto, está esclavizada, y solamente puede el hombre escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio si Dios le abre su corazón, como le abrió el corazón a Lidia, y como abrió el corazón seguramente tuyo. Así hizo conmigo y así sigue haciendo, porque ese es el Dios soberano al que servimos. Entonces te animo a que indagues más. Vamos a poner un link aquí en la página de la iglesia para que puedas leer esta obra magna, ¿no? Y algunos descubran, ¿no?, en qué campamento están. Algunos están todavía en el campamento de Erasmo y del hereje Pelagio. Nosotros no queremos estar ahí, queremos estar en el campamento de Dios, es el campamento de Pablo, y el campamento de Agustín, y el campamento de Lutero, y el campamento de Calvino, y el campamento de la Reforma, que se paró sobre las palabras de la Escritura. ¿Sabes? Un día nos vamos a enfrentar al Señor y vamos a estar cara a cara, y te va a preguntar: ¿qué hiciste con mi palabra? ¿La respetaste? ¿La honraste? ¿Temiste a mi palabra? ¿Te sometiste a lo que dice mi palabra? ¿O solamente creíste una filosofía y unos conceptos que ahí te dijeron y te inventaron y defendiste hasta la muerte? Pero el asunto es que ignoraste lo que decía mi palabra. ¿Sabes una cosa? Queremos estar en el campamento de los que aman la palabra y defienden la palabra y respetan lo que dice el texto sagrado de la palabra de Dios. Te animo a que leas Efesios capítulo 1. Y asimismo también te animo a que leas esta obra magna de Lutero, que escribió en 1525, se llama La esclavitud de la voluntad. Pues ahí él nos habla acerca de cómo Dios en su soberana voluntad interviene en la redención, y este libro continúa siendo una absoluta necesidad para que nosotros tengamos la gracia de Dios como cristianos. Te animo a que lo leas, ¿ok?
Bueno, sin más que decirte, con el permiso de Dios, nos veremos mañana y pues vamos a abrir la palabra del Señor nuevamente, estudiar la verdad de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Tu palabra es verdad, lámparas a mis pies, tu palabra alumbra a mi camino. Pues, con el permiso de Dios, nos veremos este domingo a las 9 a.m. Eso es mañana. Y pues nos veremos este domingo a las 9 a.m. en la Iglesia Bautista Normal. Que el Señor te bendiga y que tengas un día de bendición. Bendiciones.